Entonces empezamos la clase número 45 estudiando el triángulo de potencias. Vamos a recordar algo que hemos visto la última clase en relación a la potencia. Recordemos que habíamos indicado que la potencia, existían tres partes de la potencia. Uno, la potencia activa. Esa potencia la potencia activa, que habíamos indicado se denotaba con letra P, y además su unidad era el vatio. La otra potencia era la potencia reactiva. Esta potencia activa, que denotábamos con la letra Q, y su unidad era el voltio ampere reactivo. Era la parte imaginaria de la potencia. Esta, que se llamaba potencia aparente, que denotábamos con la letra S, y su unidad era el voltio ampere. Y acá el ángulo del triángulo de potencias. ¿Por qué llamamos de potencias? Porque tenemos acá las tres potencias: la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y lo más interesante que vimos la clase anterior era de que sus unidades, ¿cierto? Estas tres potencias, cada una tiene su propia unidad. La activa, el vatio; la reactiva, el voltio ampere reactivo; y la potencia aparente, el voltio ampere. Entonces, estas unidades nos permiten conocer qué tipo de potencia es la que estamos hablando. Ya decíamos, si decimos que un motor tiene 25 kilovatios, entonces esos kilovatios nos indican que es potencia activa, o también llamada potencia efectiva. Pero si hablamos de un transformador que tiene una potencia de 10 MVA, entonces el MVA nos indica que es potencia aparente, ¿no es cierto? Puede ser MVA. Entonces nos indica que es la potencia aparente. Este triángulo de potencias obviamente está ubicado en el plano complejo. Vemos que acá el eje real y por acá el eje imaginario. Esta ubicación del triángulo es para el caso de que tengamos un circuito de tipo inductivo. Un circuito de tipo inductivo. Si el circuito fuera más capacitivo que inductivo, esto sería positivo y estaríamos en el primer cuadrante. Esto se trata cuando es un circuito de tipo inductivo. Enseguida vamos a mostrar algo más al respecto con relación a lo que estamos mencionando. Entonces vamos a continuar hablando sobre lo que es la potencia. Y vamos a ver algo sobre la relación que existe en el triángulo de potencias. Primero, acá abajo tenemos el gráfico anterior: potencia activa, reactiva y la potencia aparente. Como se puede apreciar acá, este se forma un triángulo rectángulo. Y pues conocer nosotros la relación que existe en un triángulo rectángulo entre los catetos, la hipotenusa, etc. Por ejemplo, acá arriba, esta expresión es Pitágoras, ¿no es cierto? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Esta es la potencia o el cateto adyacente, que es este es el cateto opuesto, que es este, y tenemos Pitágoras. De esa manera relacionamos las tres potencias en cuanto a módulos. Este también
forma parte de un triángulo rectángulo, una relación trigonométrica, donde el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de este ángulo, que sería este, la hipotenusa por el coseno. Y el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo. Bien, vamos a llegar ahora a un resultado que considero muy importante y presente lo estamos remarcando acá en esta primera y esta segunda. ¿Cómo llegamos o llegamos a este resultado? Vamos a partir de esta expresión que es el de la potencia compleja. ¿Cierto? La potencia compleja, el voltaje por la corriente y el ángulo θ. Obviamente, acá tenemos que aquí es potencia compleja. Esa potencia compleja hemos dicho que es igual a S y ángulo menos θ. Pero el S es igual a V por I, ¿cierto? El producto del voltaje por la corriente. Ambos valores eficaces del voltaje y de la corriente. También conocemos la relación de la ley de Ohm compleja, que nos dice que el voltaje es igual a corriente por impedancia, ¿no es cierto? Eso también conocemos. Entonces, en lugar de este voltaje, vamos a reemplazar la corriente por impedancia que tenemos acá. Acá tengo una corriente y otra corriente, esa corriente nos va a dar corriente al cuadrado y obtenemos este resultado. Y vamos a hacer un trabajo en este número complejo, Z con ángulo de θ. ¿A qué es igual ese Z con ángulo de θ? Z ángulo de menos θ es un número complejo, el cual podemos escribir en su forma trigonométrica. Cualquier número complejo es igual a la parte real, su módulo por el coseno del ángulo, en este caso de menos θ. Acá más J, la parte imaginaria, Z seno de menos θ. La función coseno es una función par, entonces el coseno de menos θ es igual a coseno de θ, por lo tanto nos va a quedar Z coseno de θ. Y acá el seno de menos θ es menos seno de θ, entonces menos J, Z, seno de θ. Es lo que tenemos acá arriba, ¿cierto? El Z con ángulo de menos θ hemos descompuesto de esta manera. Pero recordemos que el Z es parte real menos parte imaginaria. Si usted tiene la parte real y la parte imaginaria. Por lo tanto, este Z coseno de θ es igual a R. Y Z seno de θ es igual a X. Estamos reemplazando el Z en lugar de R y el Z seno de θ en lugar de X. Y acá tenemos la potencia compleja escrita de otra manera, pero también recordemos que la potencia compleja está compuesta por su parte real, que es P, y la parte imaginaria, que es Q. Acá estamos viendo en este triángulo, ¿cierto? La parte real es P y la parte imaginaria es Q. Por lo tanto, de acá podemos llegar a una conclusión de que que es la parte real, tiene que ser igual a P. Y todo esto que es la parte imaginaria, tendría que ser Q. Estos dos resultados que están enmarcados constituyen una parte fundamental en el estudio de los circuitos, y no solo de los circuitos, sino también del estudio de la corriente alterna.
¿Qué nos está diciendo esto? Nos está corroborando algo que habíamos anticipado en anterior clase al indicar que decíamos que la potencia activa, P, esto decíamos que parece que está relacionado con las resistencias. Y acá estamos efectivamente corroborando de que la potencia tiene que ver estrictamente con la resistencia. La potencia activa, P. En cambio, la potencia reactiva, el Q, tiene que ver con la reactancia. Y cuando hablamos de reactancia, estamos hablando de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces puede ser esta, puedes tener el XL acá, o puedes tener el X sub C. Es decir, podemos hablar de una potencia reactiva, potencia activa inductiva o potencia activa capacitiva. Entonces existen esas dos posibilidades, ¿ya? De hablar de potencia reactiva inductiva y podemos hablar de una potencia reactiva capacitiva. Lo mismo que existe reactancia inductiva y reactancia capacitiva. En cuanto a la potencia, también podemos hablar de potencia reactiva, tanto inductiva como capacitiva. Entonces, estos dos resultados que estamos mostrando acá, este y este resultado, debe quedar bien grabado porque esto nos va a servir para poder determinar potencias en los distintos elementos de un circuito. Donde haya resistencias, vamos a tener potencia activa. Donde haya reactancias, inductiva o capacitiva, vamos a tener potencia reactiva. Vamos a ver una relación que existe entre el triángulo de potencias, y lo que es el triángulo de las impedancias, porque la impedancia es un número complejo, y si un número complejo también puede expresarse en el plano complejo, como un triángulo. Entonces vamos con esa comparación entre el triángulo de impedancias y el triángulo de potencias. Sin embargo, antes de pasar a ese punto, hablemos de algunos casos particulares del triángulo de potencias. ¿Qué pasa si tengo un circuito puramente resistivo, es decir, que tenga solamente resistencias y es corriente alterna? ¿Cómo va a ser su triángulo de potencias? En ese caso, el triángulo de potencias simplemente va a ser esta línea negra que está acá, es decir, la potencia compleja solo va a tener parte real. Acá la parte imaginaria va a ser cero, no tiene parte imaginaria. Entonces, como vemos acá, la potencia compleja va a estar en este punto, sobre el eje real. Y esta línea negra va a denominarse el triángulo de potencias, aunque no es un triángulo, ¿no? Pero podemos hablar de un triángulo de potencias de un circuito puramente resistivo. También tenemos otros casos extremos, el caso de un circuito puramente inductivo, donde el triángulo de potencias, entre comillas, triángulo, se reduce simplemente a esta línea. Solo tiene parte imaginaria. O, si es un circuito puramente capacitivo, el triángulo de potencias se reduce simplemente a esta línea, solo tiene una parte imaginaria positiva. Y acá tenemos estos dos casos, del caso capacitivo y del caso inductivo. El triángulo de potencia va a estar en el primer cuadrante si es un capacitivo, o va a estar en el cuarto cuadrante si es un circuito de tipo inductivo. Debemos aclarar que estos triángulos, la posición de estos triángulos, están referidos a este producto que habíamos indicado, que la potencia aparente, o perdón, la potencia compleja,
era igual al producto del voltaje, pero voltaje conjugado por el fasor de cociente. Este producto conduce a estos resultados, de que el triángulo, en un caso inductivo, esté en el cuarto cuadrante y en el caso capacitivo esté en el primer cuadrante. Pero también habíamos dicho que convencionalmente también se puede trabajar con el producto del fasor de voltaje por el fasor de cociente, pero el fasor conjugado. Si utilizo este producto, estos triángulos van a resultar al revés. Es decir, el inductivo va a estar en el primer cuadrante y el capacitivo abajo. Se va a invertir el sentido de los triángulos. Pero esta formalidad o este formulismo, este criterio, lo utilizan algunos libros. Nosotros hemos dicho que vamos a utilizar este. Es por eso que nos estamos refiriendo a la posición de los triángulos en esta situación. ¿Ya? Reitero, si utilizar este otro, todo se invierte. Este que está acá arriba pasaría abajo, el inductivo, este puramente inductivo sería positivo, este triángulo verde estaría arriba y el triángulo rojo estaría abajo. Todo se invierte. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno recurre a un texto, a un libro, de verificar previamente cuál de estos dos consideraciones ha tomado ese libro para poder trabajar, para no tener una confusión, ¿cierto? Porque de repente está trabajando con este criterio, encontramos un gráfico de este tipo y nosotros podemos pensar de que este es capacitivo, pero con este criterio hemos dicho que es al revés. Entonces, esa es la única recomendación que hacemos para que tenga el debido cuidado en la interpretación de los gráficos de los triángulos de potencia. Ahora sí vamos a hacer una comparación, lo que les decía, entre un triángulo de impedancias y un triángulo de potencias. De cómo tenemos la comparación. Primeramente, veamos cómo es la impedancia. Aquí abajo voy a anotar. La impedancia es un número complejo que tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿cierto? O escrito en su forma polar, su módulo y tiene su ángulo. Esa es la impedancia. La potencia también es un número complejo que tiene su parte real, su parte imaginaria, y esto también puede ser escrito en su forma polar. Aquel ángulo es menos θ. Entonces, estos números complejos se los puede representar en el plano complejo. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Una impedancia, en el caso inductivo, su triángulo de impedancias el triángulo de la impedancia está en el primer cuadrante, pero el triángulo de potencias está en el cuarto cuadrante. Y en el caso capacitivo, se invierten los triángulos. En el caso de una impedancia de carácter capacitivo, el triángulo va a estar en el cuarto cuadrante, pero el triángulo de potencias va a estar en el primer cuadrante. Ya fíjese que acá la parte imaginaria de la impedancia, cuando es más J, representa a caso inductivo. Y cuando es menos J, significa de capacitivo. En el triángulo de potencias ocurre lo contrario, está invertido. Fíjense, está cruzado. ¿Ya? Nuevamente reitero, esta posición de los triángulos está en relación al producto que habíamos indicado, ¿cierto? Al producto que habíamos indicado. Es decir, que la potencia
Estos triángulos era el resultado del producto del fasor de voltaje conjugado por el fasor de corriente. Entonces, en base a las consideraciones que estamos haciendo, deben tener mucho cuidado en el manejo de estos triángulos, sobre todo en el triángulo de potencias. En el de impedancias no hay problema. Cuando es de tipo inductivo, siempre es más J, está en el primer cuadrante, la parte imaginaria positiva, y si es capacitivo, la parte imaginaria es negativa. En cambio, en el triángulo de potencias es al revés. Es el cuidado que les pido que puedan tener. Bien, ahora sí vamos a pasar a una parte práctica. Vamos a resolver este primer ejemplo, en el que nos están indicando que determinemos el triángulo de potencias total de todo este circuito, sabiendo que la potencia total consumida por el circuito es de 4.240 vatios. Importante fijarse en la unidad, vatio. Si es vatio, ¿qué significa? Que esto es potencia. Esto es potencia activa. P mayúscula. Es potencia activa. ¿Qué elementos absorben potencia activa? Las resistencias. Es decir, que la potencia de esta resistencia más la potencia de esta otra resistencia tiene que ser igual a 4.840. Es lo que tenemos como información. Ahora, lo que no sabemos es cuánto de estos 8.440, cuánto de estos 4.840 corresponde a los 3 ohmios y cuánto a los 5 ohmios. Podría ser que esto fuera 3.000 vatios y esto 1.840 vatios, de manera que la suma me dé 4.840. Eso lo vamos a determinar luego. Lo que tenemos que ahora es encontrar un triángulo de potencias, es decir, el P, vamos a llamar el total, este sería el P total, ese dato ya tenemos. Lo que no tenemos es el Q total, no tengo el S, la potencia aparente, no tengo, como tampoco tengo el ángulo, ¿no es cierto? El único valor que conozco es este. ¿Cómo puedo obtener el triángulo de potencias? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducir este circuito a un solo circuito, perdón, a un circuito que tenga un solo elemento, una sola impedancia. Entonces tenemos el circuito. Acá estas dos impedancias que están en serie voy a reducir a una sola, que voy a Z1, que es la suma de 3 más J2. 3 más J2, que en su forma polar va a ser 3,6, ángulo de 33,7 grados. Estas dos impedancias voy a sumarlas, a reducir a una sola, Z2, y es la suma de 5 menos J4. 5 menos J4 es el Z2, que en su forma polar sería esta expresión. Luego tenemos que hallar estos dos que están en paralelo, puedo sustituir por una sola Z. Ese Z va a ser este valor. ¿Cómo obtenemos esa impedancia? De estas dos, vamos a encontrar el Z, el paralelo, ya sabemos cómo encontrar. Es simplemente el producto de esas dos impedancias y dividimos entre la suma. Todo trabajo con números complejos. Entre estos números complejos multiplicamos y dividimos entre la suma y el resultado le va a dar este valor de parte real, 47,17 y la parte imaginaria 15,34. Entonces este número complejo que tengo acá lo vamos a utilizar para poder descomponer esta impedancia Z en dos elementos. Será una resistencia con una reactancia
inductiva, ¿cierto? Este Z está compuesto por una resistencia de 47,17 y una reactancia de 15,34 de ohm, como vemos acá. Entonces, esta impedancia estamos descomponiendo en dos impedancias conectadas de esta manera. En este circuito lo vamos a utilizar. Teníamos como dato que la potencia activa total que consumía el circuito era de 4.840. Entonces, son precisamente estos 4.840 vatios que estaría consumiendo esta resistencia, que es el equivalente. Es el equivalente de las dos resistencias anteriores. Entonces, este 47,17 está consumiendo estos 4.840 vatios. Recordemos la expresión importante que habíamos señalado de que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, la ley de Joule, la que ya conocíamos. Entonces, la resistencia es 47,17, la corriente I no conozco, esta corriente I total, elevado al cuadrado, y de acá todo esto es igual a la potencia activa 4.240. De acá despejo la corriente, es 47,17 pasa a dividir, y elevando al cuadrado miembro a miembro, o sacando la raíz cuadrada, mejor dicho, llegamos a este resultado de donde obtenemos que la corriente es 41,84 amperios. Este es, primero, valor eficaz, y además es el valor, el módulo de esta corriente. Porque recordemos que esta corriente que tengo acá, tiene un módulo y tiene un ángulo. El ángulo no sé, digamos que sea ángulo beta. Entonces lo que hemos encontrado es esta corriente I. Este I es este. El módulo, y el módulo es el que interviene acá. El módulo de ese fasor. Una vez que tengo esta corriente I, esa corriente I está atravesando también esta reactancia. Si tengo la corriente y tengo la reactancia, puedo hallar, fíjense acá, puedo hallar la potencia reactiva total. Tengo la reactancia que vale 15,34 y la corriente que está circulando por acá, en módulo es 41,84. Elevo al cuadrado, hago operaciones y me da este resultado de potencia reactiva. Entonces, ya tengo del triángulo, tenía la potencia total activa y la potencia activa total. Ya teniendo dos lados de un triángulo rectángulo, donde es el ángulo recto, el triángulo ya prácticamente está solucionado, porque puedo obtener el ST por Pitágoras. Puedo hallar este ángulo, tal vez utilizando el arco tangente, ¿cierto? Tengo el valor de QT, tengo el valor de P sub T, con la función arco tangente puedo hallar el ángulo. Y también por Pitágoras puedo hallar esto. Y de esa manera estaría ya construido el triángulo de potencias. Ahora, otra manera de poder obtener esta potencia reactiva es utilizando este triángulo. Este ángulo, mediante dónde obtengo este tita sub t. ¿De dónde he obtenido 9,1? Porque acá, utilizando la función tangente, puedo hallar el cateto opuesto. Pues el cateto adyacente por la tangente. Este ángulo estamos obteniendo de la impedancia equivalente. Recordemos que el ángulo de la impedancia es el mismo que el ángulo de la potencia. Vamos a retroceder un poquito. Acá habíamos obtenido el ángulo de la impedancia Z, 9,1 grados. ¿Sí? 9,1. Entonces, estamos utilizando ese ángulo para poder hallar también la potencia reactiva. Esta, ¿cierto? 9,1. Tangente 9,1 por 4.840 me da 775 y acá vemos una ligera variación que es mínima. Esto debido a que esta corriente posiblemente no hemos tomado todos los decimales, aquel ángulo no están todos los decimales, pero si trabajáramos con todos los decimales, estos valores tendrían que ser iguales.
De esta manera estaríamos contestando esta primera parte de la pregunta. ¿Cómo contestamos la segunda, que nos dice cómo hallar la potencia del resto de los elementos? Vamos a asumir que la corriente del fasor es el fasor de referencia, esta. Su módulo era 41.84 y le vamos a asignar un ángulo 0. Vamos a encontrar estas dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2, y esas corrientes podemos encontrar aplicando el teorema del divisor de corrientes, situación que ya en el examen ustedes lo han aplicado, y muchos de manera correcta. Entonces tengo la corriente por esta rama, es igual a la impedancia de la rama opuesta, dividida entre la suma de estas dos impedancias, todo multiplicado por la corriente total, que será la corriente I. El mismo criterio tiene para la corriente I2, hacemos operaciones y tenemos estos dos resultados, estos fasores de corriente 1 y el fasor de corriente 2. Es su ángulo y es su módulo. Para trabajar y hallar las potencias, tenemos que trabajar con los módulos, no con el ángulo. Solo los módulos, 32,49 y 18,29. Entonces, con el módulo de esas corrientes vamos a calcular las potencias de cada uno de los elementos. Acá en esta rama existe una resistencia y una reactancia inductiva. Aquí existe una resistencia y una reactancia capacitiva. Vamos a recordar, este era nuestro circuito original. Entonces, ¿cómo encuentro la potencia en esta resistencia? Está calculado acá. Es resistencia por, acá estamos utilizando en estos dos la expresión que la potencia activa es resistencia por corriente al cuadrado, ley de Joule. ¿Qué corriente se ha circulado por esta resistencia? La corriente 1. Utilizo su módulo, no el fasor. El módulo del fasor, 32,49 elevado al cuadrado, multiplico por 3 y me da 3.137 vatios. Hallo la potencia en esta otra resistencia. ¿Qué corriente se ha circulado? La corriente 2. Es 18,29. 18,29 al cuadrado y multiplico por el valor de la resistencia, que vale 5, hago operaciones y me da 1.673. La suma de estas dos corrobora el valor que teníamos como dato de 4.840 vatios. Nos está faltando hallar la potencia de este elemento y de este elemento. Las potencias son potencias reactivas, Q. Entonces tenemos acá. La primera es una reactancia inductiva. Entonces vamos a encontrar la potencia reactiva inductiva, que es menos JQ. Es menos JQ para inductivo. Tengo menos J. ¿Cómo calculo el Q? El Q, hemos dicho que calculamos la reactancia por la corriente al cuadrado. ¿Qué es reactancia? El valor de la reactancia, que es 2 ohms. 2 ohms. ¿Qué corriente se ha circulado? La corriente 1. 32,49 al cuadrado. Hago operación si tengo esta reactancia de 2111 bar, que es la unidad de la potencia reactiva. ¿Cómo calculo esta potencia? Que sería el Q4. Este Q4. Como es capacitancia, va a ser más J. Más J. ¿Cómo calculo el Q? Utilizando esto, reactancia. ¿Cuánto vale la reactancia? 4 ohms. Es 4 ohms, está acá. ¿Qué corriente está circulando? La corriente 2 al cuadrado. Hago esta operación, me da 4 por 18,29, que es la corriente I2, elevado al cuadrado, me da 1.338 bar, más J. La suma de estos, vemos que uno es positivo y otro negativo, la suma me da menos J 773 bar, que es un valor próximo a los valores que habíamos obtenido anteriormente en el triángulo de potencias. ¿Cierto? Creo que se encontraba 7.775 y el otro 772, creo. Eran valores muy próximos, entonces lo cual verifica esos resultados que hemos obtenido. Este sería entonces este ejercicio de cálculo de potencias en los distintos elementos. En este caso, a partir de un dato que teníamos, que era la potencia de 4.840 vatios, la potencia activa total.